Vamos a suponer por un momento que usted acaba de mudarse. Tiene todas las cosas puestas en caja y ahora se dispone a colocar cada caja en su lugar. Pero cuando llega a la cocina y abre los gabinetes y abre la despensa que le han hecho, se da cuenta de que los trabajadores cometieron un error, un grave error. Ni los gabinetes ni la despensa tienen tramos. La única manera en que usted podrá organizar todo ese desorden que usted tiene en la caja será colocar algunos tramos dentro de los closets, algunos tramos dentro de la despensa, de manera que pueda contar con una estructura que le permita poner todos esos utensilios en una forma ordenada. No solo para que se vean bien, sino para que puedan ser usados con más facilidad. Ese es el gran problema, hermanos, que enfrentan muchos al estudiar las profecías bíblicas. Hay tantos detalles envueltos en la profecía y sobre todo nos parece tan difícil ubicar esos detalles en el lugar correcto que nos parece una tarea que está fuera del alcance del cristiano común. Y algunos han llegado a la conclusión de que solo los expertos deben entrar en esa área de la revelación bíblica. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra que toda la escritura es útil y por lo tanto debemos creer que aún las partes proféticas contenidas en la escritura deben tener alguna utilidad para nosotros y que no deben ser reservadas únicamente para los eruditos. Es cierto que hay muchos detalles envueltos en la escatología bíblica, pero si tuviésemos un esquema apropiado para visualizar todos esos detalles, para poder organizarlos en una forma ordenada dentro de una estructura general, sería más sencillo comprender las cosas. Sería más sencillo visualizar lo que Dios nos quiso revelar en su palabra. Necesitamos, hermanos, contar con una estructura. De lo contrario, lo que tendremos al estudiar la escatología es una masa de información que no tendrá ni pies ni cabeza para nosotros. Pero esto nos lleva a un problema. ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuáles son esos tramos, si podemos llamarle así? ¿Cuáles son esos tramos que nos permitirán ordenar los detalles escatológicos? ¿Cuál es ese esquema general? A lo largo de la historia, algunos han tratado de imponer sobre las escrituras algunos esquemas que suenan muy lógicos, pero que no son bíblicos. Por ejemplo, algunos han dicho que así como hay tres personas en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, así también nosotros tenemos en la historia de la redención tres períodos distintos. El período del Padre, el período del Hijo y el período del Espíritu Santo. Otros dicen que así como el mundo fue creado en 6 días y otro día de reposo, así también la historia del hombre puede ser dividida en un período de 7,000 años cada uno, ya que como para el Señor un año es como 1000 días y 1000 días son como un año, ellos hacen una interpolación y dicen, hay 6 días de creación, un día de reposo, debe haber 6,000 años de historia y 1000 años de reposo. Hermanos, nosotros no tenemos ninguna duda en cuanto al hecho de que Dios creó el mundo en 6 días y que reposó al 7º día. Como tampoco negamos la doctrina de la Trinidad. Pero aún así debemos preguntarnos, ¿tenemos suficiente garantía en las Escrituras para tomar los 7 días de creación o las 3 personas de la Trinidad como base para elaborar un esquema de interpretación bíblica? La respuesta es no, no. Tales esquemas suenan lógicos, están basados en ciertas verdades escriturales, pero no son bíblicos. Cuando vamos a las Escrituras en busca de un esquema o estructura que nos permita colocar los detalles de la profecía bíblica en orden, nos encontramos con que el esquema bíblico consta únicamente de 2 partes. El esquema bíblico consta únicamente de 2 partes, no de 3, tampoco de 7, únicamente de 2.
Todo cuanto Dios nos ha revelado en su palabra tiene que ver únicamente con dos períodos de la humanidad. ¿Cuáles son? Este siglo y el siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero. He aquí, hermanos, el esquema bíblico. Todas las profecías pertenecen a uno de estos dos períodos. Todo cuanto Dios ha dicho en su palabra o pertenece a este siglo o pertenece al siglo venidero. Es de suprema importancia entonces que nosotros prestemos atención a este esquema si de veras queremos tener una visión más clara de las profecías. Si no poseemos una estructura bíblica, no podremos colocar los detalles en su lugar correspondiente. Y ese es, hermanos, el tema que trataremos hoy en nuestra serie de sermones proféticos. La estructura de la profecía bíblica. Ahora bien, antes de pasar a considerar de lleno nuestro tema, es necesario que hagamos una aclaración de suprema importancia. Cuando nosotros hablamos de un siglo, y vamos a estar hablando hoy de este siglo y del siglo venidero, cuando nosotros hablamos de un siglo en el idioma español, nos referimos mayormente a un período de tiempo de 100 años. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos en el siglo XX, un siglo que comenzó el 1 de enero de 1900 y terminará tan pronto comience el 1 de enero del año 2000, es decir, cuando este siglo cumpla 100 años de edad. Pero en el Nuevo Testamento esta palabra tiene un significado distinto. La palabra que nuestras versiones traducen como siglo o edad o era es la palabra griega aion. Y este término aparece en nuestras versiones y en muchas otras versiones de las Escrituras en español, traducidos con la palabra siglo, la palabra era, la palabra edad o la palabra mundo. Mundo. Lo cierto es que aion permite todas esas traducciones, ya que esa palabra griega encierra dos ideas. Por un lado, se trata de una designación temporal. Se usa para referirse a un tiempo específico, pero también incluye una designación espacial, es decir, para referirnos a un espacio específico. Puede designar tanto un tiempo como un espacio. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que Cristo nos libró del presente siglo malo. ¿De qué nos libró Cristo? El apóstol Pablo dice, nos libró del presente siglo malo. Y es evidente que Pablo está hablando allí de una maldad que se circunscribe a un espacio específico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en el mismo instante en que aquí están ocurriendo cosas, hay una vida en el cielo. Y en el cielo no hay maldad. De la maldad de la que habla Pablo en Gálatas 1:4, es únicamente circunscrita a esta tierra, a este mundo, a este espacio en que nosotros vivimos. De lo que Pablo está hablando allí es de la maldad que en el presente caracteriza a este mundo en que vivimos. Es de ese sistema imperante en nuestro mundo, caracterizado por la maldad del que Cristo nos ha librado. Pero en otras ocasiones el Nuevo Testamento griego usa la palabra aion para referirse a un período de tiempo específico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 20, versículo 35, el Señor nos dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel tiempo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Así que la palabra siglo es un término espacial, es un término temporal, las dos cosas a la vez. Habiendo explicado el significado del término clave de nuestra expresión, este siglo y el venidero, en el resto del tiempo yo quisiera establecer tres proposiciones básicas que nos ayudarán a comprender la enseñanza bíblica encerrada en este esquema o estructura. Tres proposiciones básicas. Pero antes quisiera reconocer una vez más
la enorme deuda de gratitud que tengo con el pastor Sam Waldron, ya que aunque estos sermones son el resultado de varios años de estudio y de muchos libros, estoy siguiendo muy de cerca el material presentado por él en una serie de sermones sobre profecía bíblica. Veamos entonces, hermanos, nuestras tres proposiciones. Primera proposición. La expresión este siglo y el venidero cubre la totalidad del tiempo, incluyendo la eternidad. Todo el tiempo que nosotros podemos concebir está incluido en esa expresión, este siglo y el venidero. Lo que quiero decir con esto es que no existió el tiempo antes de este siglo, ni existirá después del siglo venidero. No hay tiempo fuera de esa expresión. Cuando la Biblia habla de este siglo y el venidero, se está refiriendo a la totalidad del tiempo como nosotros lo conocemos. Todo está incluido allí. Esos dos siglos envuelven toda la historia del hombre. Recuerden que no estamos hablando de un periodo de 100 años. Estamos hablando de un espacio y de un tiempo. Y dentro de ese espacio y dentro de ese tiempo está incluida toda la historia del hombre, incluyendo la vida eterna. ¿Por qué no hay tiempo antes de este siglo? Porque antes de este siglo lo único que estaba era Dios viviendo en la eternidad. ¿Por qué no habrá tiempo después en el siglo venidero? Porque el siglo venidero es eterno, durará para siempre. Por lo tanto, no hay un tiempo que podamos concebir fuera de este siglo o del siglo venidero. Vamos a Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 32. Aquí el Señor está tratando con un tema muy difícil, la blasfemia del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a entrar a estudiar ese tema. Simplemente queremos centrar nuestra atención en la expresión que estamos usando en el presente sermón. ¿Qué dice aquí el Señor? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Al que peque contra el Espíritu Santo, dice el Señor, eso no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Cuando el Señor dice aquí que este pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, su significado evidente es, no será perdonado nunca. Nunca, jamás. Esta expresión, repito, encierra todo el tiempo que podemos concebir. Toda la historia humana está incluido ahí. Esta interpretación es más clara cuando examinamos el pasaje paralelo en Marcos capítulo 3. Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 28 al 29. Una vez más, en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice el Señor. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. No ser perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, significa sencillamente no ser perdonado jamás. Jamás. El que comete el pecado del que se habla aquí es reo de juicio eterno. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo esta expresión cubre la totalidad del tiempo? No hay tiempo fuera de este siglo o el venidero. No lo hubo antes, porque antes lo que había era eternidad. No lo habrá después, porque el siglo venidero es eterno. Tampoco existe ningún tiempo entre este siglo y el venidero. Tan pronto termine este siglo, comienza el venidero. No hay ningún periodo de tiempo entre un siglo y otro. Todo está comprendido en esa expresión. O lo que la Biblia dice tiene que ver con este siglo, con este tiempo, o tiene que ver con el venidero, porque no existe ninguna otra posibilidad. Eso es lo que estamos diciendo.
O lo que Dios nos ha revelado en su palabra tiene que ver con este siglo aquí, ahora, o tiene que ver con el siglo venidero. No existe otra posibilidad. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. ¿Cuál es la proposición que estamos tratando de probar? Que esta expresión cubre la totalidad del tiempo, desde que el tiempo comenzó y hasta la eternidad. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Esto está en el contexto del joven rico, aquel joven que no estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. Y el apóstol Pedro pregunta: Señor, ¿y nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, qué tendremos? Respondió Jesús y dijo, versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Una vez más encontramos aquí la doble estructura bíblica. Aquellos que lo han dejado todo para seguir a Cristo recibirán en este tiempo, en este siglo, recibirán 100 veces más, y en el siglo venidero recibirán la vida eterna. Noten, hermanos, que hay un contraste aquí. Este siglo envuelve el orden natural de la creación. Se inició con la creación y caída del hombre. Es en ese momento que se inicia este siglo. Todas las cosas que el Señor menciona en este texto de Marcos capítulo 10 son las que caracterizan la vida del hombre desde que fue creado hasta el día de hoy. Allí se habla de hermanos, hermanas, hijos, casas, tierras, persecuciones. Todo eso lo tenemos en este siglo. En otro pasaje que consideraremos más adelante en este mismo sermón, en Lucas 20:34, no lo vamos a buscar ahora, el Señor dice que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. En 1 Timoteo 6:17 se nos habla de aquellos que son ricos de este siglo. Es obvio, hermanos, que esta expresión nos habla del orden presente de las cosas desde que el mundo fue creado. Desde el origen del mundo hasta el día de hoy han habido matrimonios. Desde el origen del mundo hasta el día de hoy han habido ricos y han habido pobres. También se nos enseña que el Dios de este siglo, por causa de la caída del hombre en pecado, es Satanás. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice el apóstol Pablo que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y como vimos en Gálatas 1:4 se nos enseña que por causa de la caída, este siglo es un siglo de maldad. Cristo, por medio de la obra redentora, nos libró del presente siglo malo. Todos estos textos nos hacen ver que estamos viviendo actualmente en el período de tiempo designado por la expresión este siglo. Y que ese período de tiempo se inició con la creación y con la caída del hombre. Así que no hubo historia antes de este siglo. Ni lo habrá después del siglo venidero. ¿Por qué? Porque el siglo venidero es eterno. ¿Qué dice el Señor en Marcos 10:30? Dice, recibirán en el siglo venidero la vida eterna. Es un siglo eterno, no puede haber luego del siglo venidero más tiempo, porque el siglo venidero es eterno. Así que estos dos siglos juntos, este y el venidero, cubren todo el tiempo de la historia humana, incluyendo la eternidad. Un texto más para probar este punto, porque hermanos, este punto es muy importante. Un texto más, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21. He aquí, hermanos, los tramos que tenemos que usar para colocar los detalles proféticos en su lugar. No hay más tramos. O las cosas son de este siglo o del siglo venidero. No hay más tramos en la Biblia. No hay 7, solo 2. En Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21, el Señor está hablando, o el apóstol Pablo, está hablando de la preeminencia del Señor sobre todas las cosas.
Y Pablo está orando por esta iglesia para que ellos puedan captar eso. Y dice, oro para que vuestros ojos sean alumbrados y vean cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Con esta expresión el apóstol Pablo anula toda posibilidad de que haya en algún momento algún nombre que sea más majestuoso que el nombre de Cristo. Él ha sido colocado sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, es decir, no solo en el presente, es lo que Pablo quiere decirnos, sino también por toda la eternidad. Ningún nombre será más glorioso que el nombre de Cristo. Bien, hermanos, creo que hemos probado el punto. ¿Cuál es el punto? La expresión, este siglo y el venidero encierra todo el tiempo que nosotros podemos concebir. Habiendo probado este punto, pasemos ahora a nuestra segunda proposición. Segunda proposición. Este siglo y el venidero difieren cualitativamente el uno del otro. Este siglo y el venidero difieren cualitativamente el uno del otro. En palabras más simples, para que hasta un niño pueda entenderla. Se trata de dos períodos distintos de la historia humana. Este siglo no progresará de tal manera que terminará convirtiéndose en el siglo venidero. No. Este siglo está caracterizado por la maldad y así será hasta que termine. Este siglo no progresará hasta convertirse en un paraíso. No. Son dos períodos distintos de la historia. Mientras que este siglo encierra el orden natural de la creación, el venidero encierra un orden sobrenatural. Son períodos distintos, cualitativamente, distintos. Y el texto clave aquí, hermanos, es Lucas capítulo 20, versículos 27 al 40. Lucas capítulo 20, versículos 27 al 40. Voy a leer el texto completo, a pesar de que los versículos que quiero recalcar son los versículos 34 al 36. Aquí tenemos al Señor Jesucristo arguyendo con los saduceos, los cuales no creían en la resurrección. Dice en el versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, si es que hay resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? Yo creo que hay una resurrección, los saduceos no creían, pero lo que ellos están implicando es algo así. Si es que hay resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Era difícil, si vemos esto desde el punto de vista de la lógica humana. Pero Cristo no le respondió con la lógica humana, sino con la Escritura. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven.
Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no usaron preguntarle nada más. Noten, hermanos, que en los versículos 34 al 36, el Señor presenta un contraste entre la vida en este siglo y la vida en aquel siglo, es decir, en el siglo venidero. ¿Y cuáles son esas diferencias básicas que existen entre un periodo y otro? Bueno, este pasaje de Lucas 20 nos enseña al menos 4 diferencias que contrastan este siglo con el venidero. Primera diferencia: en este siglo los hombres se casan y se dan en casamiento, es decir, uno se casa, pero también luego a los hijos los entrega en matrimonio. Esa es la idea. En este siglo los hombres se casan y se dan en casamiento. En aquel siglo ya no habrá necesidad de la institución matrimonial. Vean el versículo 34. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Los hombres en este siglo procuran casarse. Los hombres en este siglo se gozan cuando pueden dar a sus hijos en matrimonio, o así por lo menos debería de ser. Que se gocen entregando a sus hijos en matrimonio, sin celos con el nuero, con la nuera. Así debería de ser. Cuando vemos a nuestros hijos formar una nueva familia, pero en aquel siglo es tan diferente de este siglo, que una cosa tan natural como el matrimonio, una cosa tan natural como el dar los hijos en casamiento, no tendrá ya ningún lugar entre los hombres. Se trata de un orden sobrenatural de cosas. Lo natural es que el hombre se case y que entregue a sus hijos en matrimonio, pero en aquel siglo, en el siglo venidero, no, porque ese siglo no es natural, es un siglo sobrenatural. Segunda diferencia: este siglo se caracteriza por la muerte. Aquel siglo, o en aquel siglo, la muerte ya no tendrá lugar. Versículo 36. ¿Por qué no se casarán? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En este texto el Señor asume que las personas de este siglo mueren. Dice, cuando alcancen aquel siglo ya no morirán, pero mientras estemos en este, la muerte será nuestra experiencia de todos los días. Sí, la muerte es una experiencia dolorosa, pero es una experiencia común. Todos los hombres están sujetos a la muerte. Eso es característico de este siglo. Pero el Señor dice que el siglo venidero es distinto, cualitativamente distinto a este, porque en aquel siglo los hombres ya no pueden morir. Tercera diferencia: este siglo es habitado por hombres en condición natural, con cuerpos naturales, cuerpos que se enferman, cuerpos que envejecen, cuerpos que mueren. Pero en aquel siglo, este cuerpo ya no será más, porque habrá sido sustituido o glorificado en la resurrección. Es el mismo cuerpo. No es que nos van a dar uno diferente. Si usted no está contento con la cara que tiene, no, es este mismo, pero glorificado. La misma semilla que se sembró es el árbol que va a crecer, pero con una diferencia muy grande. Ya será un cuerpo que no estará sujeto a debilidad, no estará sujeto a envejecer, no estará sujeto a las enfermedades. Todos los habitantes de aquel siglo estarán en cuerpos glorificados. ¿Qué dice el Señor? Versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, lo cual es lo mismo que llegar a la resurrección de entre los muertos, ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En aquel siglo no habrán hombres en condición natural. Y eso rebate de plano el milenio de los dispensacionalistas, que tienen una amalgama de gente en cuerpos naturales y una amalgama en gente de cuerpo glorificado, volando de un sitio para otro. No, hermanos.
En ningún periodo de la historia humana se mezclarán personas en cuerpos naturales conviviendo con otros en cuerpos glorificados. Tal pensamiento no tiene lugar en este esquema presentado por el Señor aquí. Dice, en este siglo los hombres mueren, en aquel siglo todos serán hijos de la resurrección, todos serán como los ángeles. ¿O ustedes ven otra cosa? Porque es lo que yo veo en el texto. Cuarta diferencia. En este siglo cohabitan y coexisten los justos y los injustos, mientras que en aquel siglo habrá una separación eterna entre ambos grupos. ¿Qué nos enseña este texto? Que en este siglo hay justos y hay injustos. Dice el Señor aquí que los hombres de este siglo se casan y se dan en casamiento. Y todos sabemos que no solo los creyentes se casan, sino también los incrédulos. Que no solo los creyentes mueren, sino también los incrédulos. Esas son experiencias comunes a todos los hombres. Pero solo los hijos de Dios tendrán la bendición de alcanzar aquel siglo. Mientras los impíos estarán sufriendo la más terrible de las muertes, la separación eterna de Dios, la separación eterna de todos los beneficios que emanan de Dios, sufriendo penas sin fin en las llamas del infierno, los justos disfrutarán de la vida eterna en el siglo venidero. Todos los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo serán hijos de Dios. Y todos, como ya vimos, estarán en cuerpos glorificados. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ya no tienen que casarse ni darse en casamiento porque no pueden ya más morir, son iguales a los ángeles. Todos los que lleguen a aquel siglo, todos los que entren en el siglo venidero, todos serán iguales a los ángeles, todos habrán resucitado, todos tendrán cuerpos glorificados, todos, hermanos, sin excepción. Vamos ahora a poner toda esta información junta. He aquí, hermanos, el esquema que la Biblia presenta, por medio del cual debemos interpretar las Escrituras. No se trata de un esquema impuesto por los expertos, tampoco de un esquema sacado de un texto oscuro o de un texto aislado de las Escrituras. Hermanos, todos nosotros tenemos un problema. Y es que cuando vamos a las Escrituras, y sobre todo si venimos de otro trasfondo, ya tenemos un esquema preconcebido. Y no importa qué tan claro sea lo que la Biblia dice, nosotros decimos que yo no lo puedo entender. Eso está difícil de entender, difícil de asimilar. ¿Por qué? ¿Porque la información bíblica es oscura? No, hermanos, porque nuestro prejuicio nos impide aceptar una cosa que está muy clara en las Escrituras. Hay dos siglos, este y el venidero. Dos siglos que difieren cualitativamente el uno del otro. Eso es lo que estamos diciendo. Que la historia del hombre se divide en dos periodos muy distintos el uno del otro. Este siglo y el venidero. Y que todo cuanto Dios ha predicho en su palabra pertenece a uno de estos dos periodos. ¿No es eso acaso lo que estos textos claramente enseñan? Pero si alguno todavía no está muy convencido, vamos a ver algunos otros textos que confirman nuestra conclusión. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Este texto lo vamos a pasar ahora por encima porque esta tarde lo vamos a estudiar en nuestra serie de sermones proféticos. Sí, esta tarde hay Santa Cena, pero los pastores hicimos algunos arreglos de manera que la meditación de Santa Cena será el estudio de la profecía que vamos a dar esta tarde. Y será precisamente la parábola del trigo y la cizaña. Pero vamos a ver esto ahora brevemente. Dice el Señor en el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no,
No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ahora noten bien. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. La siega es cuando se corta el trigo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora el Señor va a interpretar la parábola, versículo 36. Despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cómo terminará este siglo? Terminará con la siega, terminará con la separación de los justos y los injustos, terminará entrando a los justos en la vida eterna y a los injustos en la condenación perpetua. Dice el Señor, así terminará este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué pasará con los justos? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esta parábola nos presenta un esquema similar al que encontramos en Lucas capítulo 20. El Señor dice aquí que en la historia del mundo habrá un tiempo de siembra, habrá un tiempo de siega, un tiempo para sembrar la semilla y un tiempo no solo para recoger el fruto, sino también para echar en el fuego las malas hierbas, las plantas inservibles. El tiempo de la siembra durará mientras dure este siglo, donde hay una amalgama de justos y de injustos cohabitando juntos en el mundo. El Señor dice, no, a los ángeles, no arranquen la cizaña hasta que llegue el fin del siglo. Hermanos, esa es la clara enseñanza del versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será en el fin del siglo. La siega, dice el Señor, será al final de este siglo. Pero hasta que ese momento llegue, la vida ahora se caracterizará por el hecho de que los justos y los injustos cohabitarán juntos. El trigo y la cizaña deben permanecer juntos hasta el tiempo de la siega, hasta el fin de este siglo. ¿Y qué pasará cuando pase la siega y comience el siglo venidero? Dice Cristo que solo los justos estarán allí, resplandeciendo como el sol en el reino de su Padre. Termina este siglo, viene la siega, los injustos condenados, los justos a disfrutar de este siglo. Lo mismo que dice el Señor en Lucas 20. Dice en el versículo 43, entonces, cuando llegue el fin del siglo y la siega, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y esto, hermanos, es una clara referencia a la resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Porque es así como Daniel, en el capítulo 12 de su libro, describe la resurrección. Dice él en el versículo 2 de su profecía, en el capítulo 12, que los justos serán despertados, serán levantados, serán resucitados, y dice Daniel, resplandeciendo como el sol, resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice Daniel. La misma terminología que usa Cristo. Los que sirven de tropiezo, en cambio, los que hacen iniquidad, no estarán allí. Serán echados en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 40 al 42. Ven, hermanos, la misma estructura de Lucas 20. Hay un tiempo de siega, hay un tiempo de siembra, un tiempo de siega. En el tiempo de siembra, el trigo y la cizaña están juntos. En el tiempo de la siega, solo el trigo permanecerá. Durante la siembra, compartimos con los injustos la vida natural. Allí el hombre se casa, se da en casamiento, se enferma, muere, pero en aquel siglo la vida será completamente diferente.
todos resplandeceremos como el sol, porque allí no habrá nadie en cuerpo natural. Nadie en cuerpo natural. Otro texto, 1 Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. El apóstol Pablo da aquí una advertencia a los ricos de este siglo. ¿Y qué les dice? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Los que tienen la Biblia de las Américas habrán notado allí que el versículo 19 está traducido de esta manera. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. De la vida genuina, dice el texto griego, de la vida real, de aquella que solamente tiene el nombre de ser llamada vida, la vida eterna. Hendrickson, el comentarista, lo traduce de esta manera: atesorando para sí lo que formará un excelente fundamento para la era venidera, para que puedan echar mano de la vida real. Noten, hermanos, una vez más el mismo contraste. En este siglo podemos atesorar únicamente las riquezas inciertas. Esas son las únicas riquezas que disfrutan los ricos de este siglo. Pero en el siglo venidero recibiremos el tesoro de la vida verdadera, de la vida eterna, y ese tesoro durará para siempre. Hay un contraste. Lucas capítulo 16. Versículos 8 al 11. Aquí tenemos la parábola del mayordomo infiel, una parábola de difícil interpretación, pero mi propósito en esta mañana no es el de interpretar la parábola en sí, sino más bien apoyar la enseñanza que hemos venido impartiendo acerca de la estructura de la Biblia, que la Biblia nos provee para su interpretación. Dice aquí, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, yo no voy a explicar ese texto, solamente lo voy a leer. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, las que pertenecen a este siglo, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hermanos, una vez más el mismo contraste. En este siglo cohabitan los hijos de las tinieblas con los hijos de la luz. Y en ciertas cosas, dice el Señor, esos hijos de este siglo, esos hijos de las tinieblas, son más sagaces que los hijos de la luz. Pero en el siglo venidero, los hijos de la luz estarán en su propio hábitat, disfrutando de las verdaderas riquezas. Bien, hermanos, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que la estructura que la Biblia presenta es la de 2 períodos, no 3, no 7, 2 períodos en la historia del hombre. Este siglo y el venidero, 2 períodos cualitativamente distintos el uno del otro y que encierran la totalidad del tiempo, incluyendo la eternidad. Pero aún nos queda una tercera proposición acerca de esta estructura bíblica y es la siguiente. Tercera proposición. La segunda venida de Cristo es el evento que divide este siglo del venidero.
la segunda venida en gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo es lo que divide este siglo del venidero. ¿Cuál es el evento que pone fin a este siglo e inaugura el venidero? La segunda venida de Cristo. Ya hemos visto que hay dos edades completamente distintas entre sí. Hay una línea que divide este siglo del venidero. La pregunta que surge naturalmente es, ¿cuál es el evento que pondrá punto final a este siglo y que servirá de conclusión o de inauguración al siglo venidero? La segunda venida de Cristo. Ese es el punto, hermano, el evento que divide esos dos periodos de la historia humana, y es esto lo que ahora trataremos de probar brevemente a través de 4 líneas de pensamiento. 4 líneas de pensamiento. A la primera le llamaremos el argumento de la resurrección. El argumento de la resurrección. Hermanos, ya nosotros vimos en Lucas capítulo 20, versículo 35, que la resurrección marca la diferencia entre este siglo y el venidero. En este siglo estamos en cuerpos naturales. En aquel siglo seremos hijos de la resurrección. La resurrección es lo que marca la diferencia entre este siglo y el venidero. Este siglo representa el orden natural de las cosas. Todas las personas que viven en este siglo, incluyendo los justos, se encuentran en sus cuerpos naturales. Pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo serán hijos de la resurrección. Tan pronto los justos resuciten, comenzará la era venidera. Esa es la clara enseñanza del texto de Lucas 20 que leímos hace un rato. La pregunta ahora es, ¿cuándo resucitarán los justos? Y la respuesta del Nuevo Testamento es, los justos resucitarán en la segunda venida de Cristo, poniendo así punto final a este siglo e inaugurando el siglo venidero. Hay muchos textos, pero no tenemos tiempo. Solamente veremos 2. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 22 al 23. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 22 al 23. Porque así como en Adán mueren, todos en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. El apóstol Pablo está hablando aquí en el contexto únicamente de la resurrección de los justos, únicamente. Y dice que esa resurrección tendrá lugar, versículo 23, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Los que son de Cristo en su venida. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué sucederá cuando el Señor descienda del cielo? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo resucitarán los justos? Cuando Cristo descienda en las nubes. Y si eso es así, entonces no hay duda de que la era venidera se inaugurará en ese momento. Porque dice el Señor en Lucas 20, 34, 35 y 36, que alcanzar la resurrección y la era venidera es exactamente la misma cosa. Serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo únicamente aquellos que entren a través de la resurrección. ¿Y cuándo resucitaremos? Los que son de Cristo en su venida. El segundo argumento le vamos a llamar el argumento de la ciega. El argumento de la ciega. Hermanos, cuando estudiamos Mateo 13, y que estudiaremos esta noche con más amplitud, vimos que el evento que marca el fin de este siglo es la ciega. Es decir, cuando el Señor envíe a sus ángeles a tomar a los escogidos, a apartarlos de los injustos, para dar a estos últimos el castigo que merecen. Voy a leer una vez más el texto para probar que lo que estamos diciendo es bíblico.
Vuelvo otra vez y leo, de manera, 13:40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que hacen iniquidad, todos los que sirven de tropiezo, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hermanos, ¿cuándo el Señor enviará a sus ángeles a separar al trigo de la cizaña? La Biblia dice, en la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán. Llegó el tiempo de la siega. Lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles, lo mismo que dice Mateo 13, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Llegó el tiempo de la siega, los justos serán separados de los injustos, versículo 41, dos mujeres estarán, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. ¿Cuándo sucederá esto, hermanos? Cuando llegue el día de la siega. ¿Y cuándo llegue el día de la siega? En el fin del siglo, para dar paso al siglo venidero. Y Cristo está diciendo aquí, todo eso sucederá cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Tercer argumento, el argumento basado en la vida eterna. El argumento basado en la vida eterna. Hermanos, de acuerdo a Marcos capítulo 10, versículo 30, ¿cuándo recibiremos la vida eterna? El Señor dice, los que lo han dejado todo, en este siglo recibirán 100 veces más, y en el siglo venidero recibirán la vida eterna. La vida eterna. Debo hacer, por supuesto, la aclaración, hermanos, que no estamos hablando aquí de la vida eterna tal como la recibimos tan pronto creemos en Cristo. No. Sino de la vida eterna que disfrutaremos en el futuro cuando tengamos cuerpos glorificados luego de la resurrección. Ahora tenemos vida eterna. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. Pero nos aguarda en el futuro el pleno disfrute de esa vida. Y es de eso que habla Marcos 10:30. Ahora bien, hermanos, ¿cuándo recibiremos esa vida eterna que estamos esperando y que de acuerdo al texto de Marcos 10 disfrutaremos en el siglo venidero? ¿Cuándo? Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. La misma enseñanza siempre. Llega el Señor, llegó la siega. Se separan los justos de los injustos. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo? Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga. La era venidera. Último argumento. El argumento basado en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos, es la idea, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cómo debemos vivir en este
este siglo, sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos el cumplimiento de la esperanza bienaventurada. La clara inferencia es que cuando llegue el cumplimiento de esa esperanza, la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ya se acabó este siglo. Debemos vivir en este siglo hasta que llegue la consumación de la esperanza bienaventurada, la era venidera que será inaugurada, y dejaremos de seguir viviendo en este siglo. Resumiendo, hermanos, lo que hemos visto en este punto, podemos decir lo siguiente. Debido a que en la segunda venida de Cristo los justos resucitarán, vendrá el tiempo de la siega, se impartirá la vida eterna. Ese evento debe marcar la consumación de este siglo y el inicio del venidero. Podemos decir, hermanos, con toda seguridad que la segunda venida de Cristo es el punto crucial que divide este siglo del venidero. Bien, hermanos, como yo les decía en la primera sermón, no estamos aquí como conferencistas que vinimos a hablar de temas espectaculares. No. Estamos aquí como pastores predicando a vuestras almas la palabra de Dios. Y como pastores que somos tenemos que preguntarnos ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué lecciones prácticas podemos traer a la conciencia? Vamos a dar a modo de conclusión dos observaciones prácticas brevemente. Dos observaciones prácticas. En primer lugar, aprendemos que el esquema escatológico de las Escrituras es bien simple. El esquema escatológico de las Escrituras es bien simple. Algunas personas se frustran al estudiar la profecía bíblica porque se la encuentran muy complicada, porque son como la señora que tiene su caja llena de utensilios de cocina y no sabe dónde los va a poner. Pero hermanos, el esquema bíblico es bien simple. La estructura general de la profecía bíblica es simple. Yo no estoy diciendo con esto que no haya detalles difíciles de interpretar, pero lo cierto es que esto ocurre con todas las áreas de la teología sistemática, no solo de la escatología, ocurre con la soteriología, con la eclesiología, con todas las teologías sistemáticas, o las áreas de la teología sistemática. Pero hermanos, ¿qué puede ser más simple que lo que presentamos hoy aquí? ¿Qué puede ser más simple? Todo lo que Dios ha dicho en su palabra o se cumple en este siglo o en el venidero. Eso es todo. Una estructura no podría ser más simple. Solo cuenta con dos periodos, con dos posibilidades. No 3, no 7, 2. Hermanos, no se necesita ser un experto en matemáticas para contar hasta 2. Simple. Y Dios nos ha revelado en su palabra que hay solo 2 edades, la presente y la porvenir. Una es natural y temporal, la otra es sobrenatural y eterna, separada la una de la otra por la venida de Cristo. Eso es todo, hermano. Eso es todo. ¿Qué puede ser más simple que esto? Repito, yo no estoy diciendo con esto que no hayan cosas complicadas en la escatología, no. Lo que estoy diciendo es que el esquema general de la Escritura es muy simple y que cuando tomamos ese esquema general y lo tenemos en nuestra mente al acercarnos al estudiar la profecía bíblica, muchas cosas oscuras se aclaran. ¿Saben por qué? Porque caen en su lugar. Caen en su lugar, como veremos esta tarde. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll
night. Y aunque leeremos algunos pasajes que al principio no sabremos cómo interpretarlo, si tenemos este esquema en mente, al menos sabremos cómo no interpretarlo. No sabremos lo que significa, pero al menos vamos a saber lo que no significa. Porque cuando nos hablan de un montón de cosas, tú dices, no, eso no va con el esquema bíblico. En el esquema bíblico hay solamente 2 posibilidades y me están presentando 7. Este esquema bíblico excluye de plano muchas de esas interpretaciones fantásticas que se le dan hoy a muchos pasajes de las Escrituras. Hermanos, una ley de la hermenéutica es, nosotros tenemos que estudiar los textos claros primero, y en base a esos estudiar los oscuros. Yo no puedo presentar un esquema basado en la profecía del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es un libro profético revelado a través de muchas figuras. Yo no puedo comenzar por el Apocalipsis. Yo tengo que comenzar por las cosas claras de las Escrituras y meter el Apocalipsis en ese esquema, no al revés. ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas cuando van a Mateo 16, 18? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ah, Pedro es el Papa, la primera piedra. No, porque hay un montón de textos en el Nuevo Testamento que dicen claramente que Cristo es la piedra. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Interpretar los otros textos a la luz de un texto oscuro? ¿O tomaremos estos textos claros para que iluminen este texto oscuro? Es más lógico tomar el texto claro. Entonces, hermanos, tomemos el esquema bíblico. Tomemos el esquema bíblico. Hay 2 edades, la presente y la porvenir. Si la interpretación que usted sacó de la Escritura necesita de otra edad, su interpretación es incorrecta. Si la interpretación suya necesita de otro periodo para que encaje, su interpretación no es correcta, porque solo hay este siglo y el venidero. La segunda aplicación práctica es esta. Este esquema nos enseña que nuestra esperanza descansa únicamente en la intervención poderosa de Dios en la historia humana. Este esquema nos enseña que nuestra esperanza descansa únicamente en la intervención poderosa de Dios en la historia humana. Mi amigo, no es el hombre quien ha de llevar este mundo a convertirse en un paraíso. No, la educación no podrá hacer eso, la ciencia no podrá hacer eso, los políticos no podrán hacer eso. Es más, ni la iglesia podrá hacer eso. Y es muy atinado recordar eso en medio del periodo en que nos encontramos como nación. Mi amigo, no hay esperanza para el hombre fuera de Jesucristo. Cuando Él regrese en gloria, las cosas serán diferentes para aquellos que confiaron en Él. Su venida concluirá con el estado presente de cosas. Su venida concluirá este siglo e inaugurará el venidero. Esa es la única esperanza para el hombre. La esperanza del cristiano verdadero. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, que antes estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ahora, hermano, cuando usted era inconverso, usted no tenía muchas esperanzas. Seguramente las tenía, pero eran esperanzas inciertas. Por eso era estar sin esperanza, aunque tuviera esperanza, porque era esperanza sin base. Pero ahora nosotros tenemos una esperanza. Cristo volverá. Mi amigo, si toda tu esperanza se circunscribe a este siglo, en realidad tú no tienes esperanza. Porque todo lo que esperas terminará con tu muerte. Mi amigo, si tu esperanza no está puesta en Cristo, entonces no has experimentado la salvación de tu alma. ¿Sabes por qué? Porque de haberla experimentado no tendrías otra esperanza fuera de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, versículo 9 del capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, ¿para qué nosotros nos convertimos a Dios? Para dejar los ídolos, para servir a Dios y para esperar de los cielos a Cristo. Si tú estás esperando otra cosa, tú no eres cristiano, mi amigo. Si tu esperanza está puesta en que tus negocios florezcan, en que tal vez mañana tengas un golpe de suerte, en que tu vida cambiará, mi amigo, tú no eres cristiano, porque dice la Biblia que los cristianos se han convertido de los ídolos a Dios para esperar de los cielos a Jesucristo. Fuera de eso, nosotros no tenemos otra esperanza. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿cuál será tu porción en el siglo venidero? ¿Qué sucederá contigo, mi amigo, cuando Cristo venga con su aventador en su mano? Cuando llegue el momento de la siega, ¿participarás de la resurrección de los justos, habiendo depositado tu fe en la persona de Cristo? ¿O serás recogido como hierba mala y echada por los siglos de los siglos en un infierno de fuego? Mi amigo, ¿cuál será tu porción? He aquí las únicas dos alternativas. Quiere el Señor despertar a muchos con esta voz de alerta, de manera que cuando llegue aquel día disfruten de las bendiciones de aquellos que recibieron por la fe la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús.